Salvador Dalí, uno de los nombres más resonantes y distintivos en la historia del arte del siglo XX, no solo fue un pintor excepcional, sino también un auténtico creador de mundos que trascendieron las fronteras del lienzo para impactar todos los aspectos de la cultura visual. Desde su nacimiento en Figueres, España, en 1904, hasta su muerte en 1989, Dalí vivió una vida que fue tan surrealista como su arte. Con una personalidad que combinaba lo teatral, lo extravagante y lo filosófico, Dalí se destacó no solo por sus obras maestras, sino también por la manera en que vivió, convirtiéndose a sí mismo en una obra de arte viviente. El viaje de Dalí desde la infancia hasta la fama mundial está lleno de momentos y anécdotas que capturan la esencia de su genio y la profundidad de su visión artística. Una de las primeras anécdotas que destacan en la vida de Dalí es su compleja relación con la identidad. Cuando tenía solo 5 años, sus padres lo llevaron a la tumba de su hermano mayor, Salvador, que había muerto antes de que él naciera. Allí le dijeron que él era la reencarnación de su hermano fallecido. Este evento fue profundamente impactante para el joven Dalí, y la idea de ser un duplicado de otro, un segundo Salvador, se convirtió en un tema recurrente en su vida y obra. Esta obsesión por la dualidad y la identidad se reflejó en muchas de sus pinturas, donde lo real y lo irreal, lo presente y lo ausente, se entrelazan en una danza perpetua. La sombra de su hermano, una figura nunca conocida pero siempre presente, influyó en su sentido de la autoidentidad y alimentó tanto su sentido de grandeza como sus inseguridades más profundas. Otra anécdota notable que ilustra el carácter de Dalí es la historia del rinoceronte. En 1955, en medio de una de sus famosas exhibiciones en Nueva York, Dalí decidió hacer una entrada memorable montado en un rinoceronte disecado. La imagen de Dalí, con su emblemático bigote en punta, cabalgando este enorme y exótico animal, es una de las más icónicas y representativas de su excéntrica personalidad. Pero este acto no fue simplemente una maniobra para captar la atención, sino que también reflejaba la fascinación de Dalí por los rinocerontes, que veía como símbolos de perfección geométrica y pureza. Según Dalí, los cuernos de los rinocerontes, con sus espirales logarítmicas, eran una manifestación natural de la proporción áurea, una relación matemática que él consideraba la clave de la belleza y la armonía en la naturaleza y el arte. En sus memorias, Dalí reflexiona sobre este episodio con su característico sentido del humor y autoconciencia. El rinoceronte es mi animal favorito porque es el único en la naturaleza que está hecho a base de matemáticas perfectas. Cuando cabalgo un rinoceronte, cabalgo la geometría divina. Este tipo de afirmaciones no solo subrayan su enfoque único hacia el arte y la naturaleza, sino que también revelan cómo Dalí era capaz de infundir significado y simbolismo en cada aspecto de su vida y su trabajo, desde las elecciones más triviales hasta sus creaciones más monumentales. La frase "la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco" es quizás una de las citas más famosas de Dalí y encapsula su autopercepción como un individuo que, aunque abrazaba el caos y la irracionalidad, siempre mantuvo un control absoluto sobre su arte y su imagen pública. Esta línea de pensamiento también puede rastrearse en su técnica pictórica, donde Dalí combinaba una meticulosidad casi obsesiva con una imaginación desbordante. Sus obras, aunque a menudo desconcertantes en su contenido, siempre estaban ejecutadas con una precisión técnica que pocos podían igualar. Dalí estaba plenamente consciente de la delgada línea que separa la genialidad de la locura, y jugó con esa ambigüedad a lo largo de toda su carrera, desafiando continuamente las convenciones sociales y artísticas de su tiempo. Otra faceta importante de la vida de Dalí fue su relación con el dinero y la comercialización de su obra. A diferencia de muchos artistas que consideraban el comercio como una traición al arte, Dalí abrazó abiertamente la idea de ganar dinero con su talento. En una de sus citas más provocadoras, declaró: "La diferencia entre un mal artista y un buen artista es la cantidad de dinero que gana". Esta postura le valió tanto admiradores como críticos, pero también reflejaba su comprensión aguda del arte como un producto cultural en la sociedad moderna. Dalí no veía ninguna contradicción entre la creación artística y el éxito comercial,
Para él, ambos eran simplemente diferentes aspectos del mismo proceso creativo, y manejaba su carrera con el mismo ingenio y audacia que aplicaba a su arte. La religión también desempeñó un papel crucial en la vida y obra de Dalí. Aunque fue criado en un entorno católico, Dalí desarrolló una visión muy personal y compleja de la espiritualidad, que combinaba elementos de la tradición cristiana con su propio interés por la ciencia, la geometría y el misticismo. A lo largo de su carrera, exploró temas religiosos en varias de sus obras más significativas, abordándolos con una mezcla de reverencia, curiosidad y provocación. Un ejemplo destacado de este interés es su pintura La Última Cena, creada en 1955, en la que presenta a Cristo y a los apóstoles dentro de una estructura dodecaédrica flotando sobre un mar sereno. Esta obra es una síntesis de lo místico y lo matemático, donde la proporción áurea y la simetría juegan un papel central, reflejando la creencia de Dalí de que la perfección matemática es una manifestación de lo divino en la naturaleza. Otra obra religiosa clave es Cristo de San Juan de la Cruz, una pintura de 1951 que ofrece una perspectiva inusual de la crucifixión, vista desde arriba, como si el espectador estuviera suspendido en el aire junto a Cristo. Esta representación radical fue inspirada por un sueño que Dalí tuvo, en el cual vio la imagen de Cristo en esta posición única. La pintura, con su realismo casi fotográfico y su perspectiva dramática, es un ejemplo perfecto de cómo Dalí combinaba sus visiones oníricas con una técnica meticulosa para crear imágenes que son tanto perturbadoras como profundamente conmovedoras. Al igual que muchas de sus otras obras, Cristo de San Juan de la Cruz desafía las convenciones y ofrece una nueva forma de ver un tema clásico, utilizando el surrealismo para explorar las profundidades de la espiritualidad y la fe. La influencia de Dalí se extiende mucho más allá del arte visual y ha dejado una marca indeleble en campos tan diversos como la literatura, el cine, la moda y la publicidad. Su enfoque innovador y su capacidad para cruzar fronteras han inspirado a generaciones de artistas, diseñadores y cineastas a repensar la forma en que ven y representan el mundo. Un ejemplo significativo de su influencia en el cine es su colaboración con Walt Disney en el cortometraje Destino, un proyecto iniciado en 1945 pero completado solo en 2003. Aunque el proyecto estuvo en suspenso durante décadas, la combinación de la visión surrealista de Dalí con la magia de la animación de Disney resultó en una obra única que explora temas de amor, tiempo y destino a través de imágenes que desafían la lógica y la realidad. La moda también fue un campo donde Dalí dejó su marca, colaborando con la diseñadora Elsa Schiaparelli en la creación de piezas que se han convertido en íconos de la alta costura surrealista. El vestido de langosta, diseñado en 1937, es quizás el más famoso de estos proyectos. La langosta, un motivo recurrente en la obra de Dalí, simboliza tanto el erotismo como el peligro, y su colocación estratégica en el vestido refleja el enfoque provocador de Dalí hacia la moda. Además, su diseño del sombrero en forma de zapato y el vestido esqueleto son ejemplos de cómo Dalí transformó la moda en una forma de arte performativo, donde la ropa se convierte en una extensión del cuerpo y la psique. Dalí también dejó su marca en el mundo de la publicidad, utilizando su talento para crear imágenes que capturan la atención y se quedan grabadas en la memoria colectiva. Uno de sus proyectos publicitarios más famosos fue la creación del logo para Chupa Chups en 1969. El diseño simple pero efectivo, con su característico logo en forma de margarita, ha perdurado durante décadas, convirtiéndose en un símbolo instantáneamente reconocible. Este ejemplo demuestra cómo Dalí fue capaz de aplicar su enfoque surrealista incluso en proyectos comerciales, creando imágenes que son tanto funcionales como artísticas, y que han tenido un impacto duradero en la cultura popular. En cuanto a su producción artística, Dalí fue prolífico y diverso, explorando una amplia gama de temas y estilos a lo largo de su carrera. Además de sus pinturas más conocidas, como La persistencia de la memoria, El enigma sin fin y Cristo de San Juan de la Cruz, Dalí también experimentó con otros medios como la escultura, el cine y la literatura. Su interés por la ciencia y la tecnología lo llevó a crear obras que exploran temas como la física cuántica, la genética y la teoría de la relatividad, fusionando estos conceptos con su propia visión surrealista para crear imágenes que son tanto visualmente impactantes como intelectualmente estimulantes.
Una de sus esculturas más conocidas es la Venus de Milo con cajones, una reinterpretación surrealista de la famosa escultura griega, en la que Dalí añadió cajones al cuerpo de la Venus para simbolizar los secretos y deseos ocultos de la mente humana. Esta obra es un ejemplo perfecto de cómo Dalí tomó elementos de la cultura clásica y los transformó en algo nuevo y extraño, desafiando nuestra percepción de la realidad y obligándonos a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Al igual que muchas de sus otras obras, Venus de Milo con cajones es una invitación a explorar las profundidades de la psique humana y a cuestionar las suposiciones sobre la naturaleza de la realidad. La literatura también fue una fuente de inspiración para Dalí, quien admiraba a escritores como Freud, Kafka y Nietzsche, cuyas ideas influyeron profundamente en su obra. En sus escritos, Dalí exploró temas como el subconsciente, el deseo y la identidad, utilizando el surrealismo como una herramienta para desentrañar los misterios de la mente humana. Su autobiografía, La vida secreta de Salvador Dalí, es una mezcla de hechos, ficción y fantasía, donde Dalí narra su vida y sus pensamientos con la misma teatralidad y extravagancia que caracterizan su obra visual. Este libro ofrece una visión fascinante de la mente de Dalí, revelando sus obsesiones, miedos y deseos, y proporcionando un contexto más profundo para entender su arte. Otra obra literaria importante de Dalí es el mito trágico del Ánfora de Rueda, un ensayo en el que reflexiona sobre la vida y la muerte, la creación y la destrucción, utilizando el simbolismo de la rueda y el ánfora para explorar los ciclos de la existencia. Este ensayo es un ejemplo del enfoque filosófico de Dalí hacia el arte y la vida, donde cada objeto y cada concepto se convierte en un símbolo cargado de múltiples significados. A través de su escritura, Dalí nos invita a ver el mundo desde su perspectiva única, donde lo real y lo imaginario, lo racional y lo irracional, se fusionan en una danza perpetua. El legado de Salvador Dalí es vasto y multifacético. No solo fue un pintor y escultor, sino también un innovador, un visionario que rompió las barreras entre el arte y la vida. Su influencia sigue siendo palpable hoy en día, no solo en el mundo del arte, sino en la cultura popular en general. Las técnicas que desarrolló, como el método paranoico crítico, han inspirado a generaciones de artistas a explorar nuevas formas de ver y representar el mundo. Su enfoque hacia el arte, que combinaba una rigurosa técnica con una imaginación desbordante, ha dejado una huella indeleble en la historia del arte, y su legado continúa inspirando a aquellos que buscan desafiar las normas establecidas y explorar las profundidades del subconsciente humano. La vida y obra de Salvador Dalí continúan siendo una fuente inagotable de inspiración y asombro, recordándonos que el arte no solo debe reflejar el mundo, sino también transformarlo. Salvador Dalí sigue siendo un gigante en la historia del arte, y su legado continuará resonando en los corazones y mentes de aquellos que buscan desafiar las normas y explorar los límites de la imaginación. Su capacidad para mezclar lo sublime con lo grotesco, lo racional con lo irracional, sigue siendo una influencia innegable en generaciones de artistas posteriores. A través de su trabajo, Dalí nos invita a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad, a explorar lo desconocido y a abrazar lo absurdo como una forma válida de entender el mundo. Finalmente, para cerrar este extenso recorrido por la vida y obra de Salvador Dalí, es importante recordar una de sus citas más célebres: el surrealismo soy yo. Esta afirmación no es solo una declaración de su dominio sobre el movimiento surrealista, sino también un reflejo de cómo Dalí veía su vida como una extensión de su arte. Para Dalí, el arte no era algo que se hacía, sino algo que se vivía. Cada acto, cada palabra, cada pincelada era una manifestación de su visión del mundo, una visión en la que lo imposible se convierte en posible y lo extraordinario en lo cotidiano. Su legado, tanto en el arte como en la vida, continúa inspirando a aquellos que buscan ver más allá de las apariencias y explorar las infinitas posibilidades de la imaginación humana.